¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos a el siguiente tema del curso de estructura de la materia que se imparte en la Facultad de Química de la UNAM. El tema pasado hablamos sobre los números cuánticos y los orbitales atómicos los orbitales electrónicos para el átomo de hidrógeno. En este caso vamos a ver ya cómo trabajar con la combinación de la gráfica de distribución radial y la gráfica angular para saber de qué orbital estamos hablando y también para saber cuáles son los números cuánticos que me describen dicho estado electrónico para mi átomo de hidrógeno en este caso. Entonces, vamos a poder ver que al nosotros combinar la gráfica angular, como en este caso, con la gráfica de distribución radial, que ya aprendimos a hacerlo en un video anterior, y vamos a ver ahorita analizar las gráficas de distribución radial para varios orbitales, yo voy a poder saber tanto los números cuánticos que me describen a ese orbital, gracias a la combinación de esas dos gráficas, también como el nombre del orbital, el nombre completo, ¿vale? Entonces, ya con esa información nosotros vamos a poder hacer una serie de ejercicios combinando gráficas de distribución radial con la gráfica angular para conocer la identidad o viceversa. A partir de el nombre del orbital yo sabré la combinación de números cuánticos que me lo describen y también voy a saber más o menos un bosquejo de la gráfica de distribución radial y de su gráfica angular, como lo tenemos aquí predicho. Y bueno, eso es válido únicamente para el átomo de hidrógeno, es el tema en el que estamos, y posteriormente ya veremos cómo se aplica esto para otro tipo de átomos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, vamos a definir algunos conceptos como son los nodos radiales, que nos van a servir para aplicar una pequeña fórmula para que ustedes puedan obtener el número cuántico principal y develar los otros números cuánticos, la parte angular, a partir de la forma de su gráfica angular que nosotros tengamos, ¿vale? Entonces, bueno, para esto vamos a ver una pequeña presentación de PowerPoint para que ustedes vean más o menos cómo se comportan las gráficas. Son gráficas hechas en un programa con las funciones de onda originales. Entonces, para tener una idea mejor del comportamiento gráfico de mi distribución radial de cada uno de los orbitales y no estar haciendo bosquejos que se ven bastante feos. Entonces, bueno, vamos a ver la presentación y después vamos a hacer algunos ejemplos, esperando que les quede claro de cómo se trabaja con los números cuánticos y con la combinación de las gráficas angular y radial. Bien, pues como habíamos dicho, vamos a ver una pequeña presentación para el tema de función de distribución radial y angular de los orbitales atómicos para la clase de estructura de la materia del grupo 15, conmigo su profesor Jesús Ortega. Los orbitales atómicos los habíamos definido como una región del espacio tridimensional en donde es más probable encontrar el electrón para cada uno de los estados cuánticos o para cada una de las combinaciones de números cuánticos que me describen un estado. Estos números cuánticos describen el tamaño, la forma y la orientación en el espacio de dichos orbitales atómicos en los cuales se puede mover el electrón en el átomo de hidrógeno. Los números cuánticos que hemos visto hasta el momento son tres: n, que es el número cuántico principal y que puede tomar valores enteros positivos desde 1 hasta valores muy grandes. El número cuántico secundario o azimutal, L, puede tomar valores en función del valor del número cuántico principal, que son igual desde n-1, n-2 y hasta 0. Y m, el número cuántico magnético, que tiene que ver con la orientación del orbital, puede tomar valores de más menos L, más menos el valor de L-1, más menos el valor de L-2, y así sucesivamente hasta llegar a 0. M es el único número cuántico que puede tener valores tanto positivos como negativos y de 0. L puede tener valores de 0 y positivos, y n únicamente puede tener valores enteros positivos desde 1 hacia adelante.
como ya habíamos visto, los orbitales S están descritos por el primer armónico esférico que calculamos, que en este caso corresponde a la combinación de números cuánticos L igual a 0, M igual a 0. El armónico esférico para este caso es igual a 1 sobre 4pi a la 1 medio o la raíz de 1 entre 4pi. Estos orbitales tipo S tienen una geometría esférica y del lado izquierdo de las diapositivas podemos ver los orbitales S para diferentes valores del número cuántico n principal. Estos orbitales S van a presentar, en función del número cuántico principal, diversas formas de su gráfica de distribución radial, como lo vamos a ver a continuación. En el caso de la distribución radial para el orbital 1s, nosotros ya habíamos calculado en sesiones anteriores esta gráfica. Esta gráfica es una gráfica que al principio es creciente, llega a un valor máximo y luego decae exponencialmente. Vemos que en la distancia 0, el valor de la función de distribución radial es 0, y a distancias muy grandes, en este caso mayores a 7 radios de Bohr, la función se vuelve asintótica a 0 con el eje de la distancia. Vamos a definir ahora los nodos radiales. Un nodo radial va a ser aquel punto en la distancia en donde la función de distribución radial adquiere un valor de 0, exceptuando el origen y donde la función se vuelve asintótica con el 0 de la distancia. En este caso, en el caso del orbital 1s, solamente vale 0 cuando estamos en el origen, en el núcleo, básicamente, o cuando nos alejamos bastante del núcleo, que ahí es asintótico. Formalmente, el valor de la función de distribución radial no se hace 0. El límite tiende a 0, pero el valor no es 0. Por lo tanto, ni en el origen, ni en regiones muy distantes con respecto al núcleo, los vamos a tomar en cuenta como nodos radiales. En este caso, en la función de distribución radial, nosotros tenemos que no tenemos ningún nodo radial, porque entre esos dos extremos no tenemos ningún valor de la función de distribución radial que sea 0. En el caso del orbital 2s, tenemos un comportamiento un poco más complejo. Vemos que la forma es parecida, pero aquí ya aparecen dos máximos y tenemos un valor de la función de distribución radial de 0, en donde aparece este circulito rojo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que este va a ser el primer orbital donde tengamos un nodo radial. Entonces, la función de distribución radial para el orbital 2s nos muestra que tenemos un nodo radial que es aquel valor de distancia en donde la función de distribución radial es igual a 0, exceptuando el origen y cuando estoy muy alejado del núcleo. Entonces, en este caso, yo tengo un nodo radial que lo señalamos aquí en la diapositiva. Para el caso del orbital 3s, el comportamiento es un poco más complejo que sus casos anteriores. Aquí vemos que tenemos tres máximos relativos, y tenemos la presencia de dos nodos radiales, indicados por estas circunferencias en rojo. Estos dos nodos radiales aparecen en la función de distribución radial para el orbital 3s. Y siguiendo con el mismo comportamiento, para el orbital 4s, vamos a tener 4 máximos y vamos a tener 3 nodos radiales, situados aproximadamente en 2, 6 y por 15 radios de Bohr. Ahí tendremos 3 nodos radiales para la función de distribución radial del orbital 4s. Y siguiendo con la tendencia para el orbital 5s, tenemos 5 máximos y vamos a tener 4 nodos radiales en los valores más o menos parecidos. Cercano a 2, cercano a 6, cercano a 15, y ahora vamos a tener uno cercano a 27.
Estos van a ser los 4 nodos radiales para la función de distribución radial del orbital 5s. Tenemos 4 nodos radiales. En esta gráfica nosotros podemos ver las funciones de distribución radial para nuestros 5 orbitales s que hemos estudiado hasta el momento. Vemos que el comportamiento de estas funciones es más o menos similar a como lo habíamos visto, y vemos que los máximos van disminuyendo. El valor del máximo de la función de distribución radial es menor, aunque al aumentar el valor de n, al alejarme del núcleo, ese valor va siendo más lejano al núcleo. En el caso del orbital 1s, el máximo es el de mayor valor y se encuentra en una distancia de un radio de Bohr, que es la curva roja. En el caso del orbital 2s aparecen dos máximos, un máximo absoluto más o menos a 5 radios de Bohr de distancia del núcleo, pero tenemos un máximo relativo menor que se encuentra en una distancia menor a un radio de Bohr o menor a la distancia del máximo de probabilidad del orbital 1s. Y bueno, así va aumentando la tendencia, aunque los valores máximos para cada orbital van decreciendo conforme aumento en el valor del número cuántico principal. Esto es válido para todos los orbitales s. Ahora, vamos a analizar un concepto que es el concepto de penetrabilidad de los orbitales. Antes del concepto de la penetrabilidad de los orbitales, vemos que el número de nodos radiales tiene un comportamiento y ese comportamiento es igual a el número cuántico principal menos 1. Como vimos, en el caso del orbital 1s, tenemos 0 nodos radiales, que en este caso sería el número de nodos, sería igual a 1 menos 1, me daría 0 nodos radiales. Igual para el orbital 2s tenemos un nodo radial, ya que en el caso de los orbitales 2s, el valor del número cuántico principal n es igual a 2, al restarle 1 yo tengo número de nodos radiales va a ser igual a 1, y es lo que se aparece en las gráficas. Y en este caso n es el número cuántico principal. Ahora sí, viendo el comportamiento de las funciones de distribución radial para el orbital 1s y para el orbital 2s, yo veo que tengo el máximo absoluto para el orbital 1s en un radio de Bohr y el máximo absoluto para el orbital 2s en una distancia mayor a los 5 radios de Bohr. Aunque si observamos bien la gráfica, vemos que la función de distribución radial para el orbital 2s presenta un máximo relativo a una distancia incluso menor que para el orbital 1s. Esto lo que quiere decir es que la mayor probabilidad de encontrar el electrón en el orbital 2s va a tener una mayor probabilidad de encontrarlo a una distancia mayor a 5 radios de Bohr, pero voy a tener una probabilidad no cero o no nula de encontrar a ese electrón a una distancia menor a un radio de Bohr. Lo que quiere decir que el electrón la mayor parte del tiempo va a estar a una distancia mayor a 5 radios de Bohr, pero en algunas ocasiones voy a tener cierta probabilidad de encontrar el electrón a una distancia incluso menor que si me encontrara en el orbital 1s. Eso lo que quiere decir es que mi orbital 2s es más penetrante que el orbital 1s. El concepto de penetrabilidad lo definiremos de una mejor manera al final y veremos con qué se relaciona. Haciendo ese mismo análisis para todos los orbitales s que hemos encontrado su función de distribución radial, vemos que el máximo de probabilidad de encontrar el electrón para el orbital 1s está en un radio de Bohr, pero que el orbital 2s presenta un máximo relativo a una distancia menor a un radio de Bohr, como se puede ver en esa línea verde. Igual para el orbital 3s tenemos un máximo relativo todavía más cercano al núcleo con respecto al orbital 2s y al 1s, que aparece en esa línea amarilla,
De igual manera para el orbital 4s y para el orbital 5s en esa raya azul. Entonces, en general, la penetrabilidad de los orbitales s me dice que va a ser mayor al aumentar el valor del número cuántico principal, o que el orbital 5s va a ser el más penetrante, luego le seguirá el orbital 4s, después el orbital 3s, luego el 2s y por último el orbital 1s, que se dice que es un orbital poco penetrante. Después de los orbitales s tenemos a los orbitales p. Los orbitales p tienen una forma, por llamarlo de alguna manera coloquial, es un cacahuate. Tienen una forma de cacahuate y lo que diferencia a un orbital p de otro orbital p va a ser la orientación de esos cacahuates. El orbital p subíndice z va a estar orientado en el eje z, el orbital p subíndice x va a estar orientado sobre el eje x y el orbital p subíndice y va a estar orientado sobre el eje y. Estos orbitales comparten la característica de que su número cuántico secundario o azimutal L vale 1. Y en la izquierda podemos ver los orbitales 2p, 3p, 4p, 5p y 6p. Entonces, bueno, para analizar las gráficas de distribución radial de estos orbitales, pues vamos a ver cómo se comportan. En el caso de la función de distribución radial para el orbital 2p, que es el primero que aparece, dadas las reglas que tenemos de los números cuánticos, es una gráfica de distribución radial similar a la del orbital 1s. Vemos que los valores son diferentes en el eje de la distancia y que tenemos un máximo de probabilidad de encontrar el electrón, o un máximo en la función de distribución radial, menor a los 5 radios de Bohr. En este caso, al igual que en el orbital 1s, esta gráfica de distribución radial tiene 0 nodos radiales. El siguiente caso es el de los orbitales, es el del orbital 3p. Aquí vamos a ver un comportamiento que va siendo ya como una constante para nosotros. Vemos que análogamente al orbital 2s, el orbital 3p posee dos máximos y posee un nodo radial, alrededor de 6 radios de Bohr. En este caso, el orbital 3p presenta solamente un nodo radial. Siguiendo con los orbitales p, el siguiente es el orbital 4p, y vemos que análogamente al orbital 3s, tenemos 3 máximos y tenemos 2 nodos radiales ubicados alrededor de 5 y alrededor de 15 radios de Bohr, un poco menor. Entonces, para el orbital 4p tenemos 2 nodos radiales. En el caso de los orbitales 5p, lo que vamos a tener ya por analogía con, como ya vimos en el caso de los orbitales s, y siguiendo la tendencia en este caso de los orbitales p, vemos que tenemos 5 nodos radiales, alrededor de 5, más o menos en 13, y por 26 radios de Bohr. Tenemos 3 nodos radiales, indicados con las circunferencias en color verde. Entonces, en este caso, en el caso de los orbitales p, el número de nodos radiales, para calcularlo es diferente. El número de nodos radiales lo vamos a calcular como igual al número cuántico principal n menos 2. En este caso, para cualquiera de los orbitales tipo p, sabemos que el número cuántico azimutal o secundario L es igual a 1. Entonces, de aquí podemos decir que probablemente el número de nodos se calcule como n igual a menos L menos 1. En el caso de los orbitales s, la ecuación cambiaba porque el número cuántico secundario L era igual a 0 y por eso el número de nodos nos quedaba como el número cuántico principal menos 1. En este caso, el número de nodos es igual al número cuántico principal menos 2 por el valor del número cuántico L.
En esta diapositiva, en esta gráfica, podemos ver todas las funciones de distribución radial para orbitales tipo P. Vemos que el orbital 2P es el que tiene un valor máximo en la probabilidad de encontrar al electrón y que subsecuentemente van decreciendo los valores de la función de distribución radial, aunque de manera análoga que en el caso anterior, tenemos máximos relativos que se van acercando más al núcleo en comparación con el orbital 2P. Estos orbitales son los orbitales P para el átomo de hidrógeno. Entonces, si hacemos un análisis similar al que hicimos para el orbital 1s con respecto al orbital 2s, en este caso también vemos que el máximo de la función de distribución radial para el electrón 2p se encuentra donde ponemos esta línea roja, que es más o menos por 4 radios de Bohr, y vemos que a pesar de que el máximo de la función, el máximo absoluto de la función de distribución radial para el orbital 3p está alrededor de 13 o 14, de 12 o 13 radios de Bohr, perdón, alrededor de entre 12 y 13 radios de Bohr, tenemos un máximo relativo a una distancia menor con respecto al núcleo que la del máximo para el orbital 2p, señalado con esta línea verde. Entonces, en este caso también vemos que el orbital 3p es más penetrante que el orbital 2p. Eso lo vamos a corroborar para la gráfica de distribución radial para los orbitales p que obtuvimos, al igual que el análisis que hicimos para los orbitales s, y en ese caso vemos que el máximo para el orbital 2p se encuentra más o menos en 4 radios de Bohr. En el caso del orbital 3p está más cerca del núcleo. El orbital 4p es esta línea amarilla que está todavía más cerca del núcleo. Y por último vemos que el orbital 5p tiene ese máximo relativo todavía mucho más cercano al núcleo que en los casos anteriores, que es esa línea naranja. A manera general, nosotros podemos decir que en el caso de los orbitales p también se cumple que a mayor valor del número cuántico principal es más penetrante el orbital. Ahora seguimos con los orbitales d. En el caso de los orbitales d tenemos 5 orbitales d, como lo podemos ver en la parte inferior de la diapositiva. 4 de ellos son en esencia iguales, que son los orbitales d subíndice xy, d subíndice xz, d subíndice yz y d subíndice x cuadrado menos y cuadrada. Ya que estos 4 orbitales presentan 4 lóbulos, y la diferencia entre ellos es que cada uno de ellos se orienta entre los planos que les dan el nombre. El orbital d subíndice xy está sobre el plano xy, que es el de la izquierda. Luego va el orbital d subíndice xz, que está en el plano xz. Luego a la derecha podemos ver que está el orbital d subíndice yz cuadrada, y por último hasta la extrema derecha podemos ver el orbital d subíndice x cuadrada menos y cuadrada. De hecho son iguales, están sobre el mismo plano, el orbital d subíndice xy y el orbital d subíndice x cuadrada menos y cuadrada. La diferencia entre ellos es que el orbital de subíndice xy, los lóbulos están orientados en los cuadrantes del plano, y en el caso del orbital x cuadrada menos y cuadrada, los lóbulos se orientan hacia los ejes x, menos x, y menos y. En este caso, los 5 orbitales d tienen un valor del número cuántico secundario L igual a 2. Existe un caso diferente que lo ponemos aparte por la misma razón, porque tiene una geometría muy distinta. Como ya lo vimos en la clase pasada,
El orbital de subíndice z cuadrada es un orbital que difiere con sus contrapartes de los otros orbitales d. En este caso no son 4 lóbulos, sino son 2 lóbulos o un llamado cacahuate, donde el signo de la función de onda es positivo, en este caso lo podemos ver en color naranja, rodeado en el centro por una dona, por un toroide en color azul, que tiene la función de onda tiene valores negativos. Este orbital está orientado en el eje Z y solamente basta el eje Z para que yo sepa que se trata del orbital de subíndice z cuadrado. Al igual que sus contrapartes de orbitales d, en este caso también el orbital de subíndice z cuadrada tiene un número cuántico L igual a 2. La diferencia entre los números cuánticos anteriores, entre los orbitales anteriores y y entre cada uno de ellos es el valor del número cuántico magnético. El orbital de subíndice XY tiene un valor de m igual a 2 en forma decreciente hacia la derecha y hasta llegar al orbital de subíndice x cuadrada menos y cuadrada, que va a tener un número cuántico magnético m igual a menos 2. Ahora vamos a analizar las funciones de distribución radial para los orbitales d, que en este caso es la misma para los 5 tipos de orbitales, la distribución radial, ya que solamente depende del número cuántico n y del número cuántico L, y es el mismo para los 5 casos. En el caso del orbital 3D, vemos que análogamente al orbital 2p y al orbital 1s, este carece de nodos radiales. En el caso del orbital 4D, vemos que es análogo al orbital 3p y al orbital 2s. Tiene dos máximos, un máximo relativo y el máximo absoluto, y tiene un nodo radial más o menos en los 12 radios de Bohr. Entonces, esta función de distribución radial me dice que este orbital 4D tiene un nodo radial. En el caso del orbital 5D y siguiendo con la tendencia, tenemos 3 máximos y tenemos 2 nodos radiales alrededor de 10 y alrededor de 25. Son 2 nodos radiales y bueno, ya no es necesario que veamos la gráfica del orbital 6D, porque ya sabemos que en el siguiente caso tendremos 4 máximos y 3 nodos radiales. Entonces, bueno, a manera ya de análisis general, tenemos la siguiente diapositiva. Vemos que aquí tenemos todas las distribuciones radiales para los orbitales D, y vemos que la tendencia es similar a la de los orbitales P y a la de los orbitales S, en donde al aumentar el número cuántico principal n, el máximo de probabilidad de encontrar al electrón o el máximo de la función de distribución radial se va alejando del núcleo, aunque el valor de ese máximo es menor que en los casos de un menor número de n, y vemos que aparecen máximos relativos más cercanos al núcleo que en el primer estado que estamos estudiando, que en este caso sería el orbital 3D. Entonces, para que quede claro, estas son las gráficas de distribución radial de los orbitales D que estamos analizando. Y viendo los valores de distancia a los cuales aparecen los máximos, vemos que en rojo tenemos el máximo de distancia para el orbital 3D, que es más o menos alrededor de 9 radios de Bohr, y vemos que el primer máximo que aparece para los orbitales 4D está más cercano al núcleo, es esta raya verde, y en el caso de los orbitales 5D, pues es todavía más cercano al núcleo que en los dos casos anteriores. Entonces, de manera general, para los orbitales D, podemos decir que a mayor valor de n, el orbital se vuelve más penetrante. Y en el caso del número de nodos radiales, en este caso es igual al número cuántico principal menos 3. El número de nodos radiales que vamos a encontrar es menos 3, ya que en este caso L, el número cuántico secundario, vale 2 para todos los orbitales D, y entonces
confirmamos la ecuación que habíamos visto hace rato, que el número de nodos radiales que vamos a encontrar en nuestra función de distribución radial es igual al número cuántico principal menos el valor del número cuántico secundario menos 1. A manera general, la ecuación para los nodos radiales se cumple la siguiente relación, que es el número de nodos radiales que vamos a encontrar en nuestra función va a ser igual al número cuántico principal menos L menos 1, perdón. Y los números cuánticos L y M los vamos a poder determinar a partir de la forma y de la orientación del orbital. Si tenemos un lóbulo, o más bien el orbital es una esfera, va a ser un orbital tipo S. El número cuántico secundario y el número cuántico magnético de los orbitales tipo S es igual a 0 en ambos casos. Si vemos que nuestro orbital posee dos lóbulos orientados en cualquiera de los ejes, va a ser un orbital del tipo P. Y va a tener un número cuántico secundario L igual a 1, y M va a depender del eje en el que se encuentre orientado, orientados esos lóbulos. Y si tenemos 4 lóbulos o 2 lóbulos rodeados de un cacahuate, va a ser un orbital del tipo D. El número cuántico L o secundario va a ser igual a 2 y M va a depender del plano en el que se encuentre. Retomando el concepto de penetrabilidad de los orbitales, vamos a analizar el caso para orbitales con el mismo valor de n. Aquí tenemos la gráfica para el valor de n igual a 5. Cuando n es igual a 5 tenemos orbitales tipo S, que va a ser la curva en rojo. Tenemos orbitales tipo P, que va a ser la curva en verde. Los orbitales D van a estar representados por la curva en azul. Y los orbitales F van a ser aquellos que tienen una curva amarilla. En el caso del orbital 5F, va a ser el caso análogo al orbital 1S. No va a tener nodos radiales y su primer máximo va a ser alrededor de los 12.5 radios de Bohr, donde aparece la línea amarilla. Los orbitales 5F son los que tienen el valor de L más grande, ya que en este caso L vale 3. Si analizamos la curva del orbital 5D, vamos a ver que tiene el máximo absoluto más alejado que el del orbital 5F, pero tiene un máximo relativo que está más cercano al núcleo, en donde aparece esta pequeña raya azul, que va a ser más o menos a los 6 radios de Bohr. Y analizando los mismos máximos para los orbitales 5P y 5S, vemos que estos tienen su primer máximo relativo más cercano al núcleo que los casos anteriores. Veamos aquí en la línea verde para el caso del orbital 5P y la línea roja para el caso del orbital 5S. Entonces vemos que el orbital 5S es un orbital más penetrante que el orbital 5P, que a su vez es más penetrante que el orbital 5D, y a su vez todos ellos son más penetrantes que el orbital 5F. Entonces, en este caso, aquellos orbitales que tengan un menor valor de L van a ser más penetrantes. Entonces, retomando el concepto de penetrabilidad de los orbitales, en el mismo tipo de orbitales, ya lo analizamos para orbitales tipo S, para orbitales tipo P y para orbitales tipo D, se observa que al aumentar el valor de n, el orbital se hace más penetrante. Para el caso de los orbitales S, el orbital más penetrante va a ser el orbital 5S, seguido del orbital 4S, del orbital 3S, y por último de los orbitales 2S, y el menos penetrante va a ser el orbital 1S. Cuando analizamos el mismo valor de n, vemos que el orbital más penetrante va a ser aquel orbital que tenga un valor del número cuántico secundario menor. Entonces, para ver esta tendencia, vemos que los orbitales más penetrantes son los orbitales tipo S, seguido de los orbitales tipo P, por último de los orbitales tipo D, y los orbitales tipo F van a ser los orbitales menos penetrantes. La penetrabilidad de los orbitales se relaciona directamente con su capacidad de apantallamiento.
a mayor penetrabilidad del orbital, más capacidad de apantallamiento tendrá un electrón situado en ese orbital. Y el apantallamiento es un fenómeno que se estudiará en átomos polielectrónicos y tiene una relación directa con la carga nuclear efectiva que atrae a los electrones de capas externas al núcleo cuando se ve interrumpido o se ve apantallado por otros electrones en capas más internas. Y eso se ve reflejado en las reglas de Slater para calcular la constante de apantallamiento y que nos da una idea de la carga nuclear efectiva que sienten todos los electrones, pero eso ya lo estudiaremos en su... Entonces, ahora lo que resta es ver cómo obtener información a partir de la combinación de la función de distribución radial y de la gráfica angular de los orbitales que obtengamos y poder obtener los números cuánticos que me describen dicho orbital a partir de la combinación de ambas gráficas. Para que les quede claro, vamos a resolver 3 ejemplos y después ustedes resolverán algunos ejercicios con lo que vamos a ver a continuación. Para no hacerlo muy monótono, vamos a hacer esos ejercicios en el pizarrón y ya en una presentación de PowerPoint para que sea más fácil para ustedes. Entonces, vamos a resolver unos problemitas, vamos a hacer algunos ejemplos para que les quede de manera clara ejemplificado cómo trabajar con la combinación de las gráficas de distribución radial y las gráficas angulares de los orbitales atómicos. Ok, muy bien. Entonces, la última parte que vamos a hacer es ver cómo obtener la información a partir de las combinaciones de las gráficas angular y radial. Entonces, aquí en el pizarrón tengo que a partir de estas gráficas yo voy a poder obtener el valor de n, el valor de l y el valor de m, así como obtener la función que me describa a dicho orbital que me está proporcionando las gráficas de distribución radial y angular. Vamos a utilizar la ecuación que ya habíamos visto, la ecuación de nodos radiales, para obtener ya sea el número de nodos que va a tener nuestra función de distribución radial del orbital, o ya sea para descubrir el valor del número cuántico principal y el valor del número cuántico secundario. También vemos que a partir de la forma del orbital, vamos a obtener el valor del número cuántico secundario, y la orientación nos va a hablar del número cuántico magnético. Entonces, vamos a hacer el ejemplo más sencillo, que ese ya lo vimos en clase, pero vamos a hacerlo para reforzar el conocimiento. En este caso tenemos una gráfica angular. Ustedes disculparán que no sea muy buen dibujante, pero creo que se entiende que la representación angular es una esfera. Y acá tenemos nuestra función de distribución radial y vemos aquí que es una campanita como la que ya habíamos obtenido, ¿no? En el caso de la gráfica angular, si es una esfera, en este caso va a ser un orbital tipo S, que son los que siempre tienen geometría esférica. En el caso de los orbitales tipo S, pues ya nos está dando bastante información, porque al ser un orbital tipo S, el número cuántico secundario para el orbital tipo S, L, es igual a 0, y el número cuántico magnético, por ende, también en los orbitales S, M, es igual a 0. Voy a cambiar el plumón porque este no sirve. Y ahora, de la gráfica de distribución radial, vemos que aparte del valor en radio igual a 0, y donde se vuelve asintótico, no tengo ningún valor de la distribución radial que sea 0 en este intervalo. Entonces aquí el número de nodos radiales es igual a 0.
Entonces voy a borrar esta parte. Ya no encuentro mi borrador. Aquí está. Bien, perdón, una disculpa. No pauso porque no quiero grabar y estoy en el momento óptimo para no tener ruido, aunque de repente hay uno que otro ruido feo. Pero bueno, por eso no pauso y por eso dejo que continúe. Bueno, voy a borrar esta parte. Y vean que en este caso la ecuación del número de nodos dice que el número de nodos es igual a n menos l menos 1. Entonces, en este caso, el número de nodos es 0, entonces yo tengo que 0 es igual a n menos l menos 1. Ahora, yo puedo despejar de aquí el número cuántico principal. Vamos a hacerlo de una vez. N va a ser igual a 0 más L más 1. Y como de la gráfica angular yo sé que L vale 0, entonces tengo que N es igual a 0 más 1. Entonces en este caso N es igual a 1. Y ya tengo la combinación de mis tres números cuánticos que me describen a ese orbital atómico. Entonces, en este caso, lo que yo tengo es n igual a 1, l igual a 0 y m igual a 0, ¿vale? En este caso, el orbital va a ser el orbital 1s y en la notación espectroscópica voy a poner la función de onda como subíndices, voy a poner el valor del número cuántico principal. 1, seguido del número cuántico secundario, L, que es 0, seguido del número cuántico magnético, que es 0 también. Entonces, estas dos son mis respuestas, ¿vale? En este caso se trata del orbital 1s o de la función de onda 1, 0, 0, ¿vale? Ese es el procedimiento que nosotros vamos a seguir. Y para que les quede claro, vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo. Como ya vimos nosotros en clases pasadas, voy a borrar esto, pueden repetirlo ustedes las veces que sea necesario, es el ejemplo más sencillo, para hacer aquí mi combinación de función de distribución radial y la gráfica angular. Entonces, tengo yo aquí mi apunte. Entonces, vamos a ver un caso ya un poco más en forma, ¿no? Voy a poner la gráfica de distribución radial, que aquí vale 4 pi r cuadrada por r de r al cuadrado, y acá le voy a poner el eje del radio de la distancia con respecto al núcleo. Y aquí vamos a poner su gráfica de distribución radial. Es un bosquejo, son bosquejos lo que vamos a trabajar, no les voy a pedir a ustedes que calculen en Excel. Solamente con el bosquejo de la gráfica para mí es suficiente, ¿vale? Entonces, en este caso, yo tengo una gráfica con un bosquejo de esta forma, ¿vale? Con eso es más que suficiente para mí. Y la gráfica de distribución radial, voy a poner un eje y va a ser el eje X, ¿vale? Vean que en este caso no es necesario que yo ponga dos o los tres ejes del espacio tridimensional, porque con un solo eje me basta, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajo con esto? Bien,
Primero que nada me voy a mi gráfica de distribución radial y veo el número de nodos, excluyendo el del origen y el del final. Entonces, en este caso yo tengo que aquí hay un nodo y aquí hay otro nodo. Entonces, de esta gráfica yo sé que el número de nodos es igual a 2, ¿vale? Y de la gráfica angular, yo veo que se trata de un cacahuate, por así decirlo, un cacahuate orientado en el eje X. De mis apuntes anteriores, yo sé que si tengo dos lóbulos, se trata de un orbital P, ¿verdad? Y entonces los orbitales P tienen la característica de que su número cuántico secundario L es igual a 1, independientemente de la orientación que tengan. Y ahora, si ustedes revisan sus apuntes, el orbital P, este orbital P está orientado en el eje X. Al estar orientado en el eje X, me lo convierte en un orbital P subíndice X, que tiene la característica de que el P subíndice X tiene un número cuántico magnético M igual a más 1, o simplemente 1. Entonces vean que de aquí ya saqué la información de dos números cuánticos, L y M. Entonces yo tengo ya el valor de L igual a 1 y M igual a 1. Con esta información yo lo que voy a hacer es agarrar el valor de L y lo voy a traducir acá. Acá lo que voy a hacer va a ser que con mi ecuación del número de nodos, el número de nodos igual a n menos L menos 1, sustituyo este valor de L que obtuve del análisis de la gráfica angular, y entonces como en este caso L es igual a 1, el número de nodos es igual a n menos 1 menos 1, menos 1 menos 1 me dice que el número de nodos en este caso es igual a n menos 2, y despejo el número cuántico principal. Entonces en este caso yo tendría n igual a el número de nodos más 2. Y ahora, recurriendo a mi gráfica de distribución radial, yo veo que tengo dos nodos radiales. Entonces sustituyo acá este valor en esta ecuación, ¿vale? Y entonces, como podemos ver acá, ya tenemos que n es igual a el número de nodos, que en este caso son dos nodos, más 2. Entonces, n es igual a 4, y por lo tanto, se trata de un orbital n igual a 4. Entonces, tengo ya las respuestas: n igual a 4, L igual a 1, M igual a 1, y esta combinación de números cuánticos lo que me describen es al orbital 4, que es el número cuántico principal, del tipo P, con subíndice X, ¿vale? Este es el orbital que me resulta de la combinación de la función de distribución radial y la función angular. Es el orbital 4px. La notación espectroscópica en este caso va a ser la psi con subíndices 4,1,1, ¿vale? Y ese es el segundo ejemplo que hemos visto. Este es su resultado, ¿vale? Y esto es cuando se trata de orbitales tipo P. Si el orbital, el eje en el que estuviera orientado fuera el orbital Z, M valdría 0. Y entonces el resultado del número cuántico principal no cambiaría, pero sí cambiaría el orbital del que estoy partiendo, porque ya sería un orbital 4pz. En el caso de que el eje fuera el eje Y, M valdría menos 1, y el orbital sería el orbital 4p subíndice Y.
Y el único número que cambiaría sería el número cuántico m, ¿vale? Ok, entonces, un tercer ejemplo, vamos a ver un orbital, pues, del tipo D. Los orbitales tipo D son un poco difíciles de dibujar. Recuerden que en los orbitales P tenemos un lóbulo positivo, que siempre va a ser el que apunta hacia el positivo del eje, y el número negativo que va a estar al contrario, ¿vale? Entonces voy a borrar el pizarrón y voy a resolver el ejemplo para un orbital tipo D. Solamente voy a encontrarlo porque aquí está. Porque estos orbitales tipo D, pues tienen que aprendérselos. No de memoria, pueden utilizar sus apuntes de apoyo, que son los que les envían las diapositivas anteriores, antes al video. Pero bueno, vamos a ver el siguiente caso. Vamos a borrar todo esto. Para tener espacio adecuado para poder trabajar. Entonces, el siguiente caso, si yo veo un orbital que está en la gráfica de distribución radial 4pi r cuadrada por r de r al cuadrado, y acá la distancia de separación del núcleo, y ahora yo veo básicamente es la misma. Voy a cambiarla porque es la misma que había puesto anteriormente. Vamos a poner otra. En este caso vamos a poner esta, ¿vale? Remarcando ahí el eje. Y la gráfica angular va a ser la siguiente. Vamos a tener un lóbulo aquí, un lóbulo acá, un lóbulo acá y un lóbulo acá. Este va a ser positivo igual que este, y este va a ser negativo al igual que este. Perdonen la asimetría de mis formas. De hecho, permítanme corregir un poquito esto para que no se vea tan feo. Digo, en esencia la forma es la que me dicta, ¿no? Digo, de hecho creo que quedó igual de feo, pero bueno. Y aquí lo que sí voy a tener que indicar va a ser los planos. En este caso va a ser el plano, va a ser el eje Z y este va a ser el eje X, ¿vale? Entonces, ¿cómo procedo a resolver esto? A obtener de qué orbital sale esta combinación de gráficas de distribución radial y la gráfica angular. Entonces, lo primero que tengo que hacer es irme a mi gráfica de la función de distribución radial y ver el número de nodos radiales. En este caso yo veo que tengo un nodo radial, número de nodos igual a 1. Y después irme a la gráfica angular, y en este caso veo que tengo una función que tiene 4 lóbulos. Si tiene 4 lóbulos, se trata de un orbital tipo D. Entonces, todos los orbitales D comparten el mismo número cuántico secundario, L, si se trata de cualquier orbital D, el que sea. En este caso, L va a ser igual a 2, ¿vale? Y entonces, ahora lo que sigue es, yéndome a mis apuntes, revisando el valor del número cuántico magnético para todos los orbitales, yo veo que este orbital se encuentra en el plano XZ.
Si se encuentra en el plano XZ, es un orbital de subíndice XZ. Los orbitales de subíndice XZ tienen un número cuántico magnético m igual a más 1. Y entonces vean que del análisis solamente de la forma ya tengo el valor de L y el valor de M al ver en qué plano está orientado mi orbital. Entonces ya tengo los resultados L y M. Y ahora regreso a la función de distribución radial. Aquí veo que el número de nodos radiales, mi ecuación del número de nodos radiales, me dice que el número de nodos es igual al número cuántico principal menos L menos 1. Entonces, si de aquí despejo el valor de M, esto me da M, el número cuántico principal, es igual al número de nodos menos L menos 1. Entonces, N es igual al número de nodos radiales, que en este caso, al ver mi gráfica, yo veo que es 1. Entonces, N es igual a 1. Perdón, estos son signos positivos, porque estoy despejando. Error de madrugada, pero bueno. N es igual a el número de nodos, que en este caso es 1, más el valor de L, que ya lo tenemos acá, más 1. Entonces, sustituyendo el valor de L, el número cuántico principal es igual a 1, más el valor de L, que en este caso es 2, más 1, y ahora 1 más 2 más 1, N es igual a 4, ¿vale? Entonces, en este caso, mi orbital, que me describe esta combinación de gráficas angular y radial, va a ser el orbital 4 de subíndice XZ, que me lo describen los números psi 4,2,1, ¿vale? Y este es el resultado para la combinación de ambas gráficas. Igual se puede hacer al revés. Yo les podría preguntar cómo sería un bosquejo de la distribución radial y la gráfica angular para un orbital dado. Vamos a hacer un último ejemplo haciéndolo de esa forma para que quede claro, ¿vale? Voy a borrar. Para tener ya claro ejemplos. Entonces, de cómo se hace el proceso inverso. Si yo les digo, quiero obtener el bosquejo de la gráfica de distribución radial y el de la gráfica angular para un orbital, no sé, ¿cuál se les ocurre? 6 de x cuadrada menos y cuadrada, se puede hacer y no necesito más información más que el orbital. Estoy trabajando, lo voy a poner un poco más abajo porque no se ve por el brillo de la lámpara. Entonces va a ser el orbital 6 de x cuadrada menos y cuadrada, ¿vale? ¿Cómo le hago? En este caso, yo lo que voy a hacer es, vean que aquí ya tengo varias información. Tengo n, que es el número cuántico principal, n en este caso es igual a 6. Voy a tener el número cuántico secundario, que va a ser L. Si se trata de un orbital tipo D, cualquiera, tiene un número cuántico secundario, L igual a 2. Entonces, con esta información, yo puedo utilizar la ecuación de nodos radiales, que me dice que el número de nodos es igual a n menos L menos 1. Entonces, de únicamente el análisis de saber qué orbital voy a analizar, ya tengo el valor de n y de L, por ende ya puedo calcular yo el número de nodos que vamos a encontrar en la gráfica de distribución radial. Entonces, sustituyendo estos valores que tengo acá de n y de L, yo tengo que el número de nodos
va a ser igual al valor de n, que en este caso es 6, menos el valor de L, que en este caso es 2, menos 1. Entonces el número de nodos es igual a 6 le quito 2, 4 menos 1, 3. Entonces ya con esta información yo podría hacer un bosquejo de mi función de distribución radial, 4pi r cuadrada por r de r al cuadrado con respecto a la distancia, y veo que tengo 3 nodos. Entonces yo hago un bosquejo. El primer máximo va a ser un máximo pequeñito, luego va a tener mi primer nodo, luego el segundo máximo es un poco mayor, bajo mi segundo nodo, luego el tercer máximo mayor, bajo mi tercer nodo, y tengo el cuarto máximo que va a ser el más grande de todos, y ahí está. Vean que en esta gráfica es un bosquejo feo, pero tiene la información necesaria que me dice que aquí tengo un nodo, 2 nodos y 3 nodos radiales. Ahora, se trata de un orbital x cuadrada menos y cuadrada. Viendo mis apuntes, yo sé que en este caso va a ser un orbital que tiene 4 lóbulos. En el caso de los orbitales XY, XZ y YZ, los lóbulos están orientados en los cuadrantes del plano. En este caso va a ser diferente. En este caso yo voy a tener el plano XY, pero los lóbulos van a estar orientados efectivamente sobre los ejes. En este caso va a estar un lóbulo orientado en el positivo de X, otro hacia el negativo de X, otro hacia el positivo de Y y otro hacia el positivo de Y, hacia el negativo de Y. Este va a ser positivo al igual que este va a ser un lóbulo negativo al igual que este. Y así es la forma de cómo obtener la información. Ahora me falta un dato, que en este caso es el del número cuántico magnético, m. Por definición, el orbital x cuadrada menos y cuadrada tiene un valor del número cuántico magnético m igual a menos 2. Revisen sus diapositivas y van a ver que no me equivoco. Entonces, la información de este orbital 6d x cuadrada menos y cuadrada es que tiene una función de onda descrita por los números en subíndice 6,2, menos 2. Tiene una gráfica de distribución radial que tiene 3 nodos radiales y una gráfica angular que tiene 4 lóbulos orientados en los ejes del plano XY. ¿Vale? Entonces, esperando que todo esto haya quedado claro, les mando un gran saludo. En el grupo, bueno, más bien en Classroom les daré las indicaciones, o en un correo. Yo creo que todavía en un correo les mandaré las indicaciones de cómo llevar a cabo esta actividad para que ustedes la puedan desarrollar. Vean el video, hagan los ejemplos que estamos haciendo aquí, hagan algunos ejemplos que les voy a dejar extras y les voy a dejar unos ejercicios. Ya estoy preparando su examen y van a venir ejercicios de estos, y va a ser un examen en Google. Va a ser de opción múltiple, va a ser calcular este tipo de cosas o asociar figuras, va a ser opción múltiple, y vamos a, pues va a ser la evaluación correspondiente a su tercera unidad. Ya nada más nos falta el tema del spin electrónico y podemos empezar con el átomo polielectrónico. Eso ya lo iremos definiendo para las siguientes semanas, y también para ver cómo vamos a definir los promedios. Esta semana o antes del lunes espero ya tener todas sus calificaciones. Ya hice el grupo de Classroom, ya algunos de sus compañeros se habían agregado el día de ayer, y vamos a seguir trabajando ahí. No todo va a ser con videos ni con diapositivas, también les enviaré capítulos de libros, y bueno, sugerencias de clase, de actividades, ustedes háganmelas saber, y también sus inquietudes en los comentarios en el video, ya sea en YouTube
o en el grupo de Classroom, o igual por correo. Háganme llegar sus dudas, si es que hubo alguna duda, y si tienen alguna pregunta sobre esto, sobre la contingencia o sobre las calificaciones, háganmelo saber para hacer yo un video o un documento explicándoles todo esto para que les quede claro. Sin más por el momento, pues les dejaré una actividad para que ustedes realicen y poder evaluar este segmento de nuestro curso. Y bueno, espero que estén muy bien, de salud, y seguimos en contacto. Cualquier duda, ya se lo repito, pueden ponerlo en los comentarios, ya sea de YouTube o en los comentarios en Classroom o por correo electrónico. Pueden hacerme llegar todas sus dudas e inquietudes. Estén atentos para las evaluaciones, y la siguiente semana posiblemente tengamos un examen a contrarreloj en Google de estos temas y los temas anteriores que habíamos visto sobre el átomo de hidrógeno. Bueno, pues yo me despido y les deseo una excelente